Amigos televidentes, una vez más, bienvenido a este programa, que lo que queremos hacer es analizar todo lo que estamos viviendo en todas las áreas ecológicas, sociales, económicas, políticas, para poder entender qué es lo que la Biblia nos habló acerca de nuestros tiempos, porque estamos claros que estamos viviendo tiempos definitivos, estamos claros, hay un el ambiente profético, apostólico, hay un sentir de que la venida del Señor cada vez es más próxima y mucho más próxima de lo que nosotros podemos imaginar. En el libro de Daniel, capítulo 11, verso 36, nos habla la Biblia de cómo va a ser el carácter del anticristo. El anticristo va a tener un carácter, una forma de ser, y obviamente esa forma de ser va a querer plasmarla en la sociedad de los hombres. Todos sabemos, o debemos saber, que la Biblia nos habla que antes de que el anticristo se manifieste encarnado, está trabajando desde hace 2000 años por espíritu. Y algo que el anticristo va a querer desarrollar es, como dice Daniel 11:36, hará su voluntad, se ensoberbecerá y engrandecerá sobre todo Dios. Es decir, nos habla de un espíritu rebelde, de un espíritu que no se sujeta a ninguna autoridad, que no reconoce ningún Dios y al contrario se vuelve soberbio contra toda autoridad. Quiere decir que conforme se acerca la venida del Señor, cada vez un espíritu de anarquía se va a manejar y a desarrollar, y todos sabemos que el espíritu de anarquía es que se rompe el gobierno, se rompe el principio de autoridad, y creo con todo mi corazón que nos estamos avecindando, nos estamos cada vez acercando a este espíritu de anarquía, de rebeldía que hay en todas las esferas. Y lo más impresionante es que hasta se está legalizando la rebelión. A mí me gustaría que pudiéramos analizar, en primer lugar, que Dios es un Dios que todo lo ordena y lo ordena de una manera jerárquica. Es decir, que el Señor siempre sobre un alto pone otro más alto para que este más alto sea el supervisor, sea el vigilante, el ordenador, el transmisor de verdad hacia la persona que está abajo. Incluso Dios siendo Dios una unidad, cuando se deriva en la persona de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, aún la Trinidad, que es consubstancial a la divinidad, a la esencia, aún la Trinidad maneja una jerarquía. Aunque Jesús dijo en una oportunidad, yo y el Padre uno somos, a pesar de que Jesús expresó esta unidad de substancia, esta unidad consubstancial, a pesar de eso también gritó, mi Padre es mayor que yo, porque cuando ya se entra en funciones, cuando ya hay funciones, las funciones tienen que ser jerarquizadas. Y de esta manera, el Señor, aunque es uno con el Padre, tiene una jerarquía que respetar, porque cuando se entra en funciones, Dios sobre un alto pone otro más alto. Es un principio que usted encuentra en la Biblia, así lo dice Eclesiastés, sobre un alto hay otro más alto, y sobre este más alto hay otro más alto, para que vele por él, para que le vigile, para que le supervise. Lo que pasa es de que por naturaleza tenemos un chip de rebeldía que nos cuesta mucho a los seres humanos sujetarnos a las autoridades. Y realmente eso es algo que tenemos que analizar, cómo está nuestro corazón delante de Dios, porque tenemos que aprender por todos los medios a respetar autoridades y a respetar jerarquías. El día de hoy nos estamos acercando a un tiempo profético que la Biblia lo asemejó, o mejor dicho, nos dejó en la Biblia el caso de Ruth. Yo quiero que analice conmigo someramente Ruth. Esto es algo que debe estudiarse con tiempo, ver detalles, pero yo quisiera solamente señalar que Ruth es una figura de la iglesia que va a estar en las bodas del Cordero. Recordemos que Ruth era una gentil que fue metida al pueblo de Dios. Así como la iglesia que era gentil, éramos gentiles, fuimos ahora injertados en el olivo verdadero que es Jesucristo. Esta mujer, siendo pagana, logró casarse con Booz,
y Booz es una clara figura del Señor Jesucristo. Y esto quiere decir que nos están dando una figura cómo la iglesia va a llegar un día a las bodas del Cordero. Este no es el tema. El tema está y estriba en que esta boda, este casamiento, este arrebatamiento de Ruth a la era de Booz se dio en el tiempo de los jueces. Si usted lee Ruth capítulo 1, verso 1, dice que esta narración bíblica se dio en el tiempo de los jueces. Y si usted lee el último capítulo del libro de los jueces, el último versículo del libro de los jueces, se va a dar cuenta, y si quiere yo lo busco aquí para que lo podamos leer, que es un tiempo de anarquía. O sea que el libro de Ruth se escribe en un tiempo de anarquía. Yo leo Jueces capítulo 21, versículo 25, dice que en los días de los jueces no había rey en Israel, es decir, no había una autoridad. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es anarquía. Es decir, y en el tiempo de la anarquía, en el tiempo de que cada quien hace lo que se le da la gana porque no respeta una autoridad, es el tiempo en el que se escribe el libro de la gentil que es injertada al pueblo y se casa con Booz. Es decir, que el arrebatamiento de la iglesia se va a dar en una atmósfera donde en la tierra se va a vivir una anarquía, y es lo que estamos viviendo. Y por eso la anarquía ahora no va a ser sectorizada, sino que la anarquía va a ser globalizada, porque hoy en día todo se está globalizando. La anarquía será global, el espíritu de rebeldía será global. Y por eso tenemos hoy en día muchos hombres que ejercen autoridad, que no reconocen a Jesucristo como su cabeza, sino que se están revelando a la cabeza Jesucristo y a los principios de la palabra de Dios, y eso cada vez lo vamos a vivir de una manera tan grande que los hombres se independizarán de Dios haciendo su evangelio particular. Vemos cómo muchos padres de familia rompen con la cobertura de los pastores y dejan simplemente de congregarse porque aparentemente no hay una iglesia que satisfaga todas sus demandas y necesidades. Y de esa manera los hombres manejan una anarquía porque no se quieren sujetar a pastores. Tenemos una gran cantidad de personas hoy en el mundo que creen en Jesucristo, que dicen que tienen una buena relación con Él, que dicen que lo aman, que aman su palabra, pero no se congregan, y obviamente es algo totalmente contradictorio. ¿Cómo puede decir alguien que ama a Cristo Jesús, que tiene una excelente relación con Dios en su casa, si no se congrega cuando el mismo pastor, el mismo Dios de Israel, de la Biblia, el Dios de la iglesia, estableció congregaciones, y en el capítulo 10 de Hebreos nos ordenan que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, sobre todo cuando escuchamos que aquel día se acerca? Hoy más que nunca estamos escuchando que el día del Señor se acerca. Es cuanto más debemos de buscar una congregación y buscar una cobertura pastoral. Ya lo profetizó Isaías en el capítulo 4, que sobre toda gloria Dios iba a poner un dosel o una cobertura. Es decir, si una persona dice que tiene avivamiento, que tiene una excelente relación con Dios, que lee la palabra, que hace obras, debe entonces tener una cobertura, porque Dios sobre toda gloria tiene una cobertura. La Biblia dice: mirad cuán bueno y delicioso es para Dios que habitemos juntos en armonía. Es decir, que sería ilógico que yo diga que estoy bien con Dios, orando en mi casa, no congregándome, no recibiendo autoridad, pero que yo estoy con Dios requete bien porque oro en la casa, porque leo la palabra. Es algo totalmente absurdo, pero de alguna manera está calcando lo que ya está profetizado. A mí no me asusta, porque yo estoy viendo que algo que se va a vivir en la sociedad que precede a la venida del Señor será una sociedad de anarquía, donde la gente quiere hacer lo que se le dé la gana y no quiere sujetarse a autoridades y no quiere sujetarse a pastores, de tal manera que encuentran algún error, ya sea doctrinal, algún error en la organización de la iglesia, algún error en la familia ministerial, algún error en la práctica del pastor, para poder tomar como pretexto y dejar de congregarse, y así excusar la rebeldía y la anarquía que existe en la gente, que simplemente no
quiere congregarse. Pero esto es un efecto dominó. Así como hay hombres que se rebelan a las autoridades, así es un efecto dominó donde las esposas también ahora, y esto note por favor, cómo se revela la sociedad y las leyes se rebelan en contra de los designios del Señor. Le guste o no le guste a una mujer, la Biblia dice que la cabeza, Corintios 11, de toda mujer es el varón, le guste o no le guste. Pero mire cómo la ley, ahora las legislaciones dicen que no, que el hombre y la mujer son exactamente lo mismo. Y entonces hicieron a la mujer luchadora, boxeadora, la hicieron futbolista, la hicieron rústica, la hicieron mecánica, la hicieron, trataron de quitar la femenilidad. Incluso el estereotipo hoy en día de mujer hermosa es la que no tiene curvas, es la que no tiene forma, sino que parece hombre, totalmente escuálida, totalmente una persona sin redondez, sin músculos propios de la mujer. Mire cómo se ha vuelto tan fuerte esto, que la mujer cada vez quiere parecerse al hombre. Tenemos modas de mujeres, hay pantalones, hay sacos, hay corbatitas propias de mujeres, tienen su estilo de corte y confección propios de una mujer. Sin embargo, cada vez los diseñadores a los hombres les hacen ropa que parecen de mujer y a las mujeres ropas para que parezcan en las modas a hombres. Definitivamente estamos viendo un tiempo de anarquía, y de esa cuenta que la mujer la están poniendo en el mismo rango ministerial, en el mismo rango que el hombre, lo que está creando es una anarquía donde la mujer le ha perdido el respeto al hombre, y esto hasta ha pasado a las instancias legales, donde ahora hasta la mujer tiene más derechos que el hombre, donde vemos mujeres que ahora golpean a sus maridos, insultan a sus maridos, y el marido obviamente tiene que cruzarse los brazos porque legalmente está totalmente desprotegido. Creo que algo que estamos viviendo muchos pastores, por si no todos los pastores, es la violencia que la mujer ahora está desencadenando en contra de los varones dentro del hogar y dentro del matrimonio. Y eso realmente es parte de lo que está profetizado. A mí no me asusta porque está en la Escritura. Vemos ahora el abandono de mujeres, cómo abandonan a sus hijos para formar otra familia, para irse con un amante. Hoy vemos cómo mujeres desprotegen a sus hijos por el trabajo, porque para ascender en su trabajo abandonan a sus hijos. Vemos cómo ahora antinaturalmente se están rompiendo los principios de autoridad. Pero esto es algo que ya está profetizado. Solo quiero decirle una cosa: esto está trayendo consecuencias terribles a la tierra. La gente dice: mire, estamos viviendo requete bien, teniendo a la mujer a la par del hombre, incluso por encima del hombre. Esos movimientos feministas de rebeldía lo que han ocasionado es que la tierra esté enferma, de que tengamos ahora mujeres que, como ya tomaron la hegemonía y tomaron la cabeza, cada vez crece más el índice de jóvenes varones que en vez de ser líderes son de corazón aguado, incluso se vuelven homosexuales, se vuelven amanerados, y eso cada vez va a crecer más, porque si algo trae el matriarcado es homosexualismo, y eso está totalmente comprobado por sociólogos y por psicólogos serios. Cuando una mujer ya se cree hombre y toma las riendas de la casa, lo más seguro es que tiene una alta probabilidad de que su hijo se le vuelva amanerado o se le vuelva homosexual, porque Dios no respalda los matriarcados. Sí, pero yo ahora llevo más dinero a la casa y ahora podrá hacer lo que sea. Pero por eso estamos viendo cada vez más promiscuidad, cada vez vemos más jóvenes que se interesan por cualquier distractor, menos por cosas serias de la vida. Hoy vemos que hasta la misma educación y formación de jóvenes está en franco de denigrar
porque las mujeres han abandonado su rol y su papel de formar y de engendrar a sus hijos en el Señor, y lo han cambiado por un trabajo, por una profesión, y ese es el resultado de sociedad que tenemos. De ahí la gente se queja que por qué todo el mundo es corrupto, que por qué todo el mundo es un problema, y la respuesta está muy clara. La mujer abandonó su posición de madre por empresaria, su posición de madre por abogada, su posición de madre, y esa posición de madre la financió y se la pagó a una nana, a una niñera, a una preceptora, y por más que la preceptora sea hasta cristiana, una madre será siempre insustituible, y es la anarquía que estamos viviendo. Una anarquía donde los hijos ya no se sujetan a los padres, donde los hijos cada vez crecen en rebeldía. Sorprende ver que hayan padres ahora que le tengan miedo a sus hijos, que los hijos les puedan golpear, que los hijos se vayan de la casa, que los hijos y no los puedan sujetar, pero es el mismo efecto dominó. Esto no nos asusta, ya estaba escrito, es la naturaleza del anticristo, y cuando el anticristo aparezca, las leyes estarán protegiendo la anarquía como ahora. Ahora los maestros, directores no les pueden llamar la atención a los jóvenes que están en los institutos, en los colegios. Ahora ya no se les puede llamar la atención, ni siquiera sostener la mirada 7 segundos, porque eso ya es agresión. Es decir, nos están amarrando las manos a las autoridades para que no podamos ejercer corrección, para que no podamos ejercer disciplina. Ahora los hijos amenazan con demandar a los padres si los padres utilizan alguna gesticulación de severidad, alguna palabra de corrección, algo que golpee. Ella es violencia psicológica, y entonces están amarrando a los padres para que ya no puedan corregir, ya no puedan meter un varazo, como dice la Escritura. Están amarrando a los padres. El Estado, a través de sus leyes de los derechos humanos, están maniatando tanto que ahora en estas sociedades, y esto no solo Guatemala, sino todas las que están adscritas a las convenciones de derechos humanos, todos los que ejercen autoridad como policías, jefes de policía, protegen al delincuente, porque ahora el delincuente tiene más derechos que la misma autoridad. Eso se llama anarquía y está profetizada en la Biblia, y cada vez la anarquía se va a dar con más claridad, porque el líder mundial que viene va a ser una persona rebelde, soberbia, y tendrá que encontrar una tierra de su naturaleza totalmente rebelde. Quiero solamente decirle que esto desde luego tiene consecuencias terribles. Yo quiero ponerle ejemplos bíblicos para que podamos entrar un poco más a la palabra. Se recuerda cuando Rebeca se revela a Isaac. Todos sabemos que Rebeca tenía como consentido a Jacob, Isaac tenía como consentido, tenía nada más y nada menos que a Esaú. Pero el papá ya había puesto una autoridad que la mamá tenía que sujetarse y el hijo Jacob tenía que sujetarse. Parecía una injusticia, pero hay cosas que parecen injustas y al final son una revelación de poder a favor de la persona que cree que está siendo violentada y que cree que está siendo tratada con injusticia. Dios todo lo tiene bajo su control. Entonces Rebeca, en vez de enseñarle a su hijo a sujetarse a las decisiones de su padre, planea una forma de arrebatarle la bendición al papá. Y entonces se disfraza de Esaú. Usted sabe, la narración bíblica, se pone pieles, se pone la vestidura de Esaú y le preparan un guisado para engañar al papá. La mamá está siendo la asesora de ese espíritu de rebelión en la casa, y el hijo se pone de acuerdo con la mamá para rebelarse a la voluntad del viejito que ya estaba casi ciego y moribundo. Qué terrible, dice la Escritura, que de esa manera lograron engañar, estafar a Isaac. Isaac bendijo, como diríamos en nuestro tiempo, le otorgó todos los derechos de posesión, de herencia a
a Jacob cuando en su corazón estaba dárselo a Esaú. Mire cómo lo engañaron y cómo se aprovecharon de la edad, se aprovecharon de la discapacidad, se aprovecharon de Isaac y aparentemente, wow, lo logramos engañar al viejito. El plan de rebeldía salió como lo habían planeado. ¿Sabe qué sucedió? Dice la Biblia que cuando después entró Esaú, usted creo que conoce la narración bíblica, dice que cuando llegó Esaú, eso está en el capítulo 27 de Génesis, dice que Esaú se estremeció. Otra versión dice que tembló muy fuerte. Otra versión dice que se enojó fuertemente. Le dio casi un derrame al viejito cuando se entera que su hijo Jacob y la esposa lo engañaron. Mire qué estremecimiento más terrible el que cayó sobre sobre Isaac. Pero mire, la vida da vueltas. Aparentemente el plan de rebelión salió bien. Aparentemente Jacob se quedó con la herencia. Y quiere que le diga una cosa, lea la Biblia. Jacob ni un solo tornillo disfrutó de eso. Jacob ni un camello, ni un asno, ni una oveja, ni una moneda de plata, ni de oro disfrutó de eso. Porque no le dio tiempo, tuvo que salir huyendo. Y no pudo disfrutar de eso. Cuando regresó al cabo de los años, tampoco tomó nada de eso. Eso le quiere probar que todo lo que se haga, una negociación que se haga mala vida, aunque aparentemente tuvo un éxito, ese dinero no le servirá para nada. Será como agua, porque aquí dice la Escritura que nada de lo que Jacob se apropió en estafa lo pudo disfrutar, ni un solo centavo tomó de eso. Al contrario, después lo pagó. ¿Sabe cómo lo pagó? A él también lo engañaron. Porque cuando uno siembra mal con los padres, tarde o temprano le va a ir mal con los padres. Cuando uno siembra mal con una autoridad, tarde o temprano le va a ir mal con una autoridad. Porque lo que usted siembre, aunque sea apóstol, profeta, el más consagrado de los hombres, lo que usted siembra va a cosechar. Y si ha sembrado mal, pues va a cosechar absolutamente mal. Y eso le pasó a Isaac, a pesar de que era el hijo de la promesa, a Jacob, a pesar que era el hijo de la bendición, a pesar que era el hijo de la promesa, a pesar que era nada más y nada menos al que le cambiaron el nombre por Israel. De todos modos, Jacob tuvo que pagar por lo que hizo. ¿Y sabe dónde lo pagó? Cuando él enamorado trabaja 7 años por la mujer que ama, y al final, cuando ya es en la noche, lo emborrachan y le meten, en vez de la mujer que ama, le colocan a una persona que no era. Le tocó ir, ahí sí que le tocó bailar con la más fea, le tocó aceptar como esposa y llevársela por toda la vida a esa esposa que no le gustaba y que no amaba. Si usted lee la Escritura en Génesis capítulo 31, dice que cuando Jacob despertó, creyendo que iba a encontrar a Raquel a su lado, por la que había trabajado 7 años, dice que se encontró con Lea, que era una mujer no solo ya madura en edad, sino un poco feíta o mucho feíta. Entonces dice la Escritura que entonces Jacob se enojó contra Labán. Mire, el mismo enojo que sembró con Isaac cuando lo engañó y suplantó a su hermano Esaú, el mismo enojo recibió cuando suplantó Lea a Raquel. Mire cómo en la Biblia todo lo que una persona, aunque sea hijo de Dios y de promesa, aunque sea un hombre bendito, lo que hace mal contra su padre o contra una autoridad, lo tiene que pagar. ¿Y sabe qué fue lo más tremendo? Que no solo lo pagó una vez, sino 10 veces más. Cuando Jacob le reclama a Labán, su suegro, acerca de las injusticias que ha vivido por 20 años, escúcheme, 20, por una noche de locura, de faltarle el respeto a su padre, en complicidad con su madre. Por eso, óigame, qué interesante, solo por esa noche de locura, Jacob pagó 20 años donde Labán 10 veces le cambió el salario. A ver si alguien se quiere atrever a vivir una vida de rebeldía y de anarquía. Todo lo que se siembra se paga. Y algo más interesante en todo esto es que la mamá
que se rebeló. ¿Sabe qué fue lo peor que le pudo haber pasado a Raquel? Es que su hijo consentido, su hijo consentido, que era Jacob, ¿cómo es que su hijito consentido ya no vivió con ella, ni la vio en su vejez, ni estuvo presente el día de su muerte? ¿Cómo lloraría Rebeca la ausencia de Jacob? ¿Cómo lloraría haber envejecido, haberse enfermado y morir sin tener en la cabecera a su hijo consentido? Y todo eso por haberse levantado contra su esposo. Yo no le recomiendo a ningún hombre que se levante contra Jesucristo y su palabra. No le recomiendo a ninguna mujer que se levante contra su marido. No le recomiendo a ningún hijo que se levante contra los padres. Aún tenga derechos humanos, aún tenga una carta de derechos, de declaración de derechos humanos, aún así el mundo entero lo habilite legalmente para levantarse contra su autoridad. No lo haga, no cometa ese pecado de anarquía, pero está profetizado que en nuestros días eso se va a vivir. Pero nosotros tenemos que ser del remanente que vivimos sujetos a nuestras autoridades. Eso no quiere decir, y quizá en estos minutos puedo aclarar, que usted no pueda conversar con su marido acerca de las cosas que no está de acuerdo. Esa es otra cosa. No estoy diciendo que el hijo tenga que soportar las injusticias de su padre. No, puede hablar con respeto, se pueden hablar las cosas y se pueden arreglar. Y obviamente cada caso tiene su particularidad. En donde tenemos que estar claros es que nadie es superior a Dios, y que cuando ya una autoridad se revela a los principios de Dios, no importa que tenga legalidad, no importa que tenga terrenal, nadie es superior a Dios y los principios de Dios. Y aquí se aplica el pasaje del apóstol Pedro y Juan: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Son otros puntos. A lo que yo quiero llegar es que estamos viendo una sociedad de anarquía, donde los alumnos en las escuelas, añadiendo a lo que hemos dicho, ya no se sujetan a los maestros, ya no se sujetan a los directores, incluso les hacen bullying, les faltan el respeto, los desafían para golpes. Y yo le puedo decir una cosa: usted puede hacer eso con su maestro y hasta llevarse el aplauso de sus compañeros, porque regularmente el pecado siempre tendrá seguidores. Y habrá gente loca que le aplaudirá: ¡ah, qué bueno eres! ¡Qué valiente! Te enfrentaste al catedrático, al director, etcétera, etcétera. Pero escúcheme, todo lo que se hace en contra de una autoridad es una siembra que con el tiempo se va a cosechar. Le voy a poner otro ejemplo de la palabra. ¿Se recuerda usted de que Noé tenía trillizos? Tenía 3 hijos de la misma edad. Resulta ser que Cam, que era el menor por el orden de nacimiento, dice que Cam, cuando Noé se echó los tragos, claro que se equivocó, cuando hizo un escándalo en la vía pública, aunque no había mucho público, pero cuando Noé comete ese error, dice que Cam llega y se burla de su padre, y algunas personas creen que incluso accesó carnalmente con su papá. Lo que llama la atención es que le fue a contar a sus hermanos lo que había sucedido, y los hermanos, cuando se enteraron, fueron por una sábana y ni siquiera se atrevieron a ver la desnudez de su padre, sino que caminando por detrás le pusieron una sábana para cubrirlo, para protegerlo del error que había cometido. Creo que todos tenemos autoridades sobre nosotros que obviamente van a cometer errores, y la cosa más preciosa que puede tener un subalterno, una persona, es que habiendo conocido los pies de barro de su autoridad, habiendo conocido sus errores, lo cubre y no sale a divulgar las cosas a la calle. Eso es tremendo. Fíjese que Noé, a pesar de que él había culpado, ¿por qué tomó? Porque cometió un error. A pesar de eso, dice la escritura que Noé al otro día se despierta y se enoja por lo que le hizo su hijo, y entonces maldice sus generaciones. Y sabe que las generaciones fueron malditas. ¿Por qué? Porque un hombre se atrevió a levantarse contra su padre. Yo entiendo que los padres cometemos errores, y en eso estoy hablando de todos. No hay un padre perfecto. Queremos hacer las cosas bien, pero somos humanos y cometemos errores. No importa cuántos errores cometa el pastor, cuántos errores cometa tu papá, cuántos errores cometa tu mamá, cuántos errores cometan las autoridades. Tenemos el derecho de hablar, tenemos el derecho de comentar, de platicar, pero nunca de rebelarnos y de tomar acciones de anarquía
rebeldía. Ese es algo impresionante que sería bueno que lo analizáramos. Sería bueno que revisemos que en nuestro corazón no haya soberbia y no haya rebeldía. Dios, el Dios de la Biblia, recompensa y bendice a las personas que se saben sujetar a las autoridades. Repito, y esto es muy claro. Nunca una autoridad será superior a Dios ni a la bendita palabra de Dios. En ese caso, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Que el Señor les bendiga.